Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema importante sobre un artículo de la resolución 2400 de 1977. Exactamente vamos a tratar el artículo 177, pues que trata de todos los elementos de protección personal para todo tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, en este vamos a iniciar de una forma de, de la parte superior hacia la parte inferior, ¿no? Bueno, en este artículo, el primer grupo que vamos a tratar es el grupo de la parte superior, más que todo los elementos de protección para la cabeza. En este caso son los cascos. Eh, este tipo de implementos son importantes no solamente eh, en algunos campos como la minería o en donde se manejan eh, eh, materiales pesados, ¿no? También se usan en canteras. A modo de experiencia personal, también se usa mucho en las obras de construcción a un nivel de construcción grande, ¿no? Esto que hace nos protege la parte de la cabeza, de que de pronto seamos golpeados por objetos que nos puedan llegar a causar traumas, inclusive hasta la muerte, ¿no? Eh, Claramente, estos cascos, por una parte, deben ser, uno, que cumplan la función, que es proteger con los diferentes golpes, ¿no? Por otra parte, estos cascos también deben ser resistentes y livianos, que es lo importante, ¿no? También deben ser de un material pues, sea incombustible, o sea, que no sea como un peligro en caso de que le caiga alguna chispa de fuego o algo así, ¿no? Y también algo importante, estos cascos no deben ser conductores de electricidad en caso de aquellos operarios que manejen eh, estos tipos de trabajos como son la electricidad, ¿no? Y por una parte, también que sean, que conlleven a que les llegue la humedad, ¿no? Porque, digamos, en algunos casos, pues también esto puede provocar ciertas enfermedades en esta parte, ¿no? Eh, bueno, claramente estos cascos son reglamentados en todos los países con el fin de proteger la integridad de todos aquellos trabajadores que usen este tipo de implemento, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente, que son las cofias. Las cofias, para algunos personales que trabajan alrededor de unas maquinarias, no sé, ciertamente, pues, estas cofias hacen un trabajo importante, no solamente, por ejemplo, en las industrias alimentarias. En las industrias alimentarias claramente se deben utilizar este tipo de indumentarias, no solamente para la prevención del personal, sino también del producto. Claramente, esta cofia también debe tener ciertas características, ¿no? En cuanto al material. Entonces, por ahí mencionan en esta regla que estas cofias deben ser de material que no sea fácilmente inflamable y que resistan, por ejemplo, actividades como son el lavado y desinfección, ¿no? Vamos, vamos a otra parte importante que son los protectores auriculares, ¿no? Para aquellos trabajadores que se desempeñan en lugares en donde hay mucho ruido, que puede pues provocar lesiones auditivas que pues claramente está en nuestro grupo de enfermedades, ¿no? Bueno, seguimos con el siguiente grupo, que es para la protección del rostro y sobre todo una parte importante que son los ojos, ¿no? Eh, En el primer grupo tenemos anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de partículas
o algunas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, inclusive hasta frías o calientes, que pues claramente pueden causar daño hacia el trabajador, ¿no? También tenemos en otra parte las mismas indumentarias, pero contra las radiaciones, iluminaciones o ciertas acciones caloríficas peligrosas que pues, pueden llegar a causar un riesgo para el trabajador, ¿no? También hay ciertas gafas resistentes que, que especialmente eh, son para proteger la parte de la vista, ¿no? Claramente estas deben ser reforzadas y que sobre todo inhiban aquellos objetos que pueden penetrar los ojos, que pues, claramente puede ser eh, una de las causas de pérdida de visión, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que existen varios tipos de gafas, ¿no? Como unas gafas que son especialmente para soldadores o fogoneros, que son estos trabajadores que están como más expuestos, ¿no? Por otra parte, tenemos las capuchas de telebasto, ¿no? Tela asbesto, con una visera de vidrio, ¿no? Ciertamente, este tipo de indumentaria, pues, son usadas en aquellos procesos donde se encuentran ciertos equipos, como son hornos o algunos equipos térmicos, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente grupo que es para la protección del sistema respiratorio. Es un sistema que hay que ponerle bastante cuidado porque esto nos pueden formar ciertas problemáticas, ¿no? En este tenemos las máscaras respiratorias. Cabe resaltar que las máscaras respiratorias cambian según el entorno, ¿no? Por ejemplo, en esta resolución, en este artículo nos mencionan que, por ejemplo, hay máscaras respiratorias cuando la naturaleza o la naturaleza de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores y otras emanaciones nocivas para la salud, ¿no? También hay unas mascarillas que nos mencionan una comunicación con una fuente exterior del aire puro, ¿no? O recipientes de oxígeno, en donde el campo de aplicación de esta es los trabajos que se realicen, no sé, en atmósferas altamente peligrosas, como alcantarillas o lugares confinados, ¿no? Importante tener esto en cuenta, ¿no? Eh, una parte importante de indumentarias es respiradores contra polvos, más que todo aquellos que producen neumoconiomosis. Por ejemplo, aquí tenemos como fibra de vidrio, arcillas, arenas, cemento, asbesto, carbón mineral, caliza y algunos polvos molestos como el aluminio, la celulosa, las harinas, vegetales, maderas y plásticos. Por ahí nos damos cuenta, pues más o menos dónde es el campo de aplicación de estos respiradores contra estos polvos, ¿no? También existen unos polvos, disculpen, unos respiradores para la protección contra la inhalación de polvos tóxicos. Eh, pues también existen otros respiradores que son un poco más sofisticados, que ya son para polvos más tóxicos, eh, como son el plomo, el arsénico, el candio, el cromo, el magnesio, el selenio y otros compuestos, ¿no? Hay otro tipo de respiradores que son para la protección contra la inhalación de humos, ¿no? Eh, También de algunos vapores, los cuales estos vapores se producen por el calentamiento de metales o otras sustancias, ¿no?
Eh, Hay otro tipo de respiradores que son los respiradores de filtro de cartucho químico, que estos son para la protección contra la inhalación de neblinas, vapores inorgánicos y orgánicos. Eh, Pasamos a otro grupo que son las máscaras contra la protección contra la inhalación de gases ácidos, ¿no? Eh, También de vapores orgánicos clorados, fosforados o neblinas o vapores de pesticidas, ¿no? Eh, Hay otro tipo de mascarillas que son mascarillas de manguera con suministro de aire, ¿no? Esto es cuando los trabajadores están expuestos a ciertos lugares donde pueden presentar asfixia o envenenamiento, ¿no? También tenemos máscaras o capuchas de visera o ventana de vidrio grueso, ¿no? Claramente con una manguera para suministrar aire a los trabajadores que pues, la necesiten, ¿no? Eh, bueno, ya pasamos a otra parte del cuerpo que es importante, que son implementos para la protección de manos y brazos. Tenemos el primer grupo que son guantes de caucho dieléctricos para todos los trabajadores que trabajen en esta rama de la electricidad, ¿no? Eh, También hay guantes de cuero grueso eh, y en algunos casos estos guantes de cuero grueso traen protectores metálicos, ¿no? Para que se usen en ciertos casos, ¿no? También tenemos guantes de hule o de caucho o de plástico para la protección contra ácidos o algunas sustancias alcalinas. Eh, También tenemos algunos guantes de tela de asbesto para los trabajadores que trabajen en algunos equipos como son hornos o aquellos equipos que sirven para las fundiciones, ¿no? También hay unos guantes de cuero aquellas personas que hagan trabajos como de soldadura eléctrica o este tipo, ¿no? También hay guantes confeccionados con malla de acero inoxidable, pues estos, los que estamos en la industria de alimentos, sabemos que estos guantes más que todo se usan en el procesamiento de carnes, eh, y también algunos tipos de pescados y mariscos, ¿no? Eh, También hay unos guantes o mitones o mangas protectoras que, que son para los trabajadores que manipulen metales calientes, ¿no? Eh, También se usan para aquellos trabajos pues, hay un ambiente de calor por lo cual se necesita que estos guantes o estos implementos sean resistentes al calor, ¿no? Hay unos guanteletes que sirven para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas, irritantes o infecciosas, ¿no? Eh, También hay otro tipo de guantes para aquellos trabajadores que usan, por ejemplo, taladros, prensas, punzadoras, tornos, presadoras, etcétera, ¿no? Eh, la función de estos guantes es evitar que las manos puedan ser atrapadas por partes de movimiento de las máquinas, de estas máquinas, ¿no? Es algo importante, ¿no? Y ahora pasamos al siguiente grupo, que es para la protección de los pies y las piernas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes calzados de seguridad. Por ejemplo, vemos que hay unos calzados que tienen cierto diseño, ¿no? Por ejemplo, aquellos calzados que tienen una platina está hecho de ciertos materiales, ¿no? Eh, También hay
Por ejemplo, aquí le mencionan sobre el calzado de punta de acero o suela de acero, que claramente en ciertos trabajos como son en las obras de construcción, estos calzados protegen al trabajador de que, por ejemplo, no tengan lesiones en los dedos o de pronto los accidentes más comunes que son con algunos objetos que pueden traspasar el calzado, ¿no? También hay un calzado dieléctrico, que pues claramente es un calzado aislante que más que todo lo usan los electricistas. Eh, También tenemos polainas de seguridad, ¿no? Estas polainas pues son para aquellos trabajadores que manipulen metales fundidos o que estén en este entorno del calor, ¿no? También tenemos polainas de seguridad en cuero para trabajadores que laboren en canteras. Tenemos polainas para los trabajadores que estén expuestos a salpicaduras ligeras o chispas grandes, ¿no? También tenemos protectores de canilla de suficiente resistencia para los trabajadores que empleen, por ejemplo, hachas o herramientas similares, ¿no? También tenemos botas de caucho, de caña alta y de caña mediana, ¿no? Para los trabajadores que laboren en lugares húmedos o manejen líquidos corrosivos, ¿no? Bueno, también aquí hacen referencia a algunos implementos para la protección del tronco del cuerpo humano que se deben usar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de mandiles, que por ejemplo hay algunos que se usan por trabajadores que están expuestos, por ejemplo, a productos químicos, biológicos o algunas quemaduras, ¿no? También hay mandiles para aquellos trabajadores que empleen cierto tipo de llamas, como ya sean llamas abiertas o fuegos o algún metal fundido, ¿no? También hay, por ejemplo, mandiles o delantales para trabajadores que manipulen ya sean líquidos corrosivos o algunos ácidos o tipo de estas sustancias, ¿no? Y por último tenemos algunos mandiles que pues protegen a los trabajadores que están expuestos a sustancias radiactivas, que pues el material de que deben ser confeccionados son de caucho plomizado o otro material que sea a prueba de agua, ¿no? Claramente, pues todos estos implementos de protección personal que les he mencionado, pues son los indicados para proteger eh, a los diferentes trabajadores que, que hagan su labor de la mejor manera o de, o sí, también creo que es importante que además de estos indumentarias, también se debe hacer un llamado, por ejemplo, al autocuidado, que es una parte importante, ¿no? Hacer el trabajo que de la mejor manera que sin que nos produzca algún riesgo, ¿no? Entonces, creería que hasta aquí llega esta breve explicación de este artículo 177 de la resolución 2400 de 1979. Espero que haya sido de su agrado y pues espero que en algún momento sea de su ayuda, ¿no?